Trato de hacer que el computador funcione. ¿Vieron el video? Sí. Ya, ahora explíquenmelo. Una célula que parecía ser una neurona estaba migrando. Estaba migrando. Ya, ¿y dónde? ¿Dónde estaba migrando? ¿Hacia dónde estaba migrando? Lo hizo de una región a otra, ¿cierto? Cambió de posición. ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Y dónde era eso? No lo reconocí, pero podría ser en la médula espinal. Ya. Están viendo el PowerPoint ahora, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ven el PowerPoint? Sí. Ya. ¿Y qué les faltó decirme a ustedes? ¿Está grabando, parece? Sí, está grabando. No, ahora recién estoy grabando. Ya. Buenos días a todos. Ya empezamos a ver la parte de diferenciación final del sistema nervioso. Vimos cómo se estipulaba lo que es el tubo neural, las vesículas. Ah, vimos lo que es el epitelio neural. Y este epitelio neural que se forma por la neurulación. Reconocemos dentro del epitelio neural ahora más específicamente tres regiones: una zona ventricular, una zona intermedia y una zona marginal. Les pregunto yo, los neuroblastos, ¿en cuál de las tres capas están? ¿Alguna respuesta? Esa misma pregunta la hice la clase pasada. En la zona ventricular. En la zona ventricular. Lo que ustedes veían en el video era que nacían de la zona ventricular los neuroblastos y estos migraban. Pero en ese caso del video no estamos mostrando la médula espinal, estamos mostrando la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, en la corteza cerebral vemos que de la zona ventricular más interna, donde están los ventrículos, ¿sí?, que dan inicio a todo lo que es el canal neural en la vesícula encefálica, este se proyecta hacia la médula espinal formando el conducto ependimario, el canal central de la médula espinal, y en la parte interna, principalmente en el encéfalo, los ventrículos del encéfalo, tenemos esta región donde está la corteza neural, y las células van a migrar desde la parte interna hacia la parte externa, formándose en capas. Entonces, la zona de proliferación, la zona inicial, la más baja, es la zona ventricular. Por eso se habla que ahí es una zona de división neuroepitelial, de neuroblastos.
y de glioblastos. Y los neuroblastos van a migrar a distintas regiones para formar distintos elementos en la médula espinal o más allá de la zona intermedia en la corteza cerebral y corteza cerebral. De esta manera, a medida que se instalan en las regiones correspondientes, van a empezar a formar lo que es la sustancia gris, donde están los somas, que están en este caso de la médula espinal asociado a la placa basal, placa alar, cerca del canal neural, pero a medida que se desarrolla empiezan a proyectar sus axones. Y en el caso de la médula espinal, proyecta sus axones hacia la zona marginal, hacia afuera, y eso empieza a provocar que se amplíe la región externa, lo que veo aquí que el canal central no es que se reduzca su tamaño, sino que crece todo lo que está por fuera y la placa del techo está dentro del tabique medio dorsal. ¿Por qué ocurre eso? Y la placa del suelo está dentro del surco ventromedial porque creció toda esta proyección externa, llena de fibras neuronales, axones, proyecciones, donde la cantidad de somas neuronales es más baja. Por eso hay una diferencia con la región interna, donde hay mayor cantidad de somas, lo que define la sustancia gris de la sustancia blanca. Definimos la sustancia gris donde está el soma neuronal, la concentración de somas neuronales dentro del tubo neural, y la sustancia blanca donde están las proyecciones axónicas, las fibras nucleosas. De esa manera, vamos a concebir que dentro de esta etapa embrionaria, estamos dentro del periodo organogenético, donde nosotros estamos diferenciando ahora los sistemas, empiezan las células, los blastos, a migrar, a tomar posiciones. Eso ya lo habíamos analizado, que el neuroblasto da origen al axón, glioblastos a los astrocitos y a los oligodendrocitos. También dan origen a las células ependimarias, que son las que cubren el canal central, que forman el plexo coroideo. Y el plexo coroideo son proyecciones digitiformes como árboles que nacen en cada uno de los ventrículos, donde hay una asociación interna entre los vasos sanguíneos, como muestra el dibujo, y el epitelio neural, del canal neural. Y este epitelio lo que hace es que empieza a formar una barrera, la barrera hematoencefálica, entre lo que es la vasculatura y lo que son los epitelios, que por sus uniones estrechas no dejan pasar más que líquido y algunos tipos de moléculas que van a producir los nutrientes, que van a producir el líquido cefalorraquídeo, que va a nutrir el sistema neural por la parte interna. Por otra parte tenemos las células de la cresta neural, ustedes ven aquí, que van a formar los ganglios raquídeos que están por fuera, eso nunca olvidarlo. Estas células de la cresta neural van a migrar, van a producir que se separen los somitos. ¿Por qué? Porque entre cada somito se va a formar un ganglio y una proyección de este nervio. A eso ya lo habíamos visto. La proyección, aquí está la migración de las células de la cresta neural, que no migran a distintas partes del cuerpo, al intestino, a los vasos sanguíneos, distintos tipos de ganglios, los ganglios dorsales, y otro tipo va a formar células que no son del tipo neural, que son los melanocitos. De esta manera se forman una proyección desde la parte sensitiva del ganglio hacia adentro de la médula espinal, proyecciones sensitivas aferentes que van a interactuar directa o indirectamente sobre las vías motoras para formar tempranamente los arcos reflejos. Eso a modo de resumen de lo que ya hemos visto. Aquí hay un resumen de todos los otros elementos que forman las crestas neurales, por lo cuanto no olvidar que son muy importantes las crestas neurales es en lo que somos ahora. Nosotros tenemos una formación de la cara que depende de la célula de la cresta neural, una formación del encéfalo, del ojo, de los nervios, de la cara, de las células de Schwann. Muchas estructuras que nos permiten ser
animales grandes, con proyecciones, con capacidad de coordinar nuestro cuerpo distintamente. Aquí ya vemos una imagen real donde vemos el canal central, placa del techo, placa del suelo, la placa basal, y esto que está aquí son los ganglios raquídeos. Y de esta manera tenemos una proyección dorsal, un nervio raquídeo dorsal aferente y una parte ventral desde la placa basal que sale esta proyección del nervio motor, ¿sí? El nervio raquídeo, la raíz ventral, es motora. Estas dos se van a juntar junto con la proyección aferente, la proyección eferente para formar el nervio periférico. Por eso el nervio periférico tiene dos orígenes, las axones que van ahí. Uno formado por las células sensitivas de la cresta neural y otro por las células motoras que se forman dentro del tubo neural. Y aquí vemos un estado más avanzado de 50 días, donde se ve claramente que queda más internamente el canal central. Ahí la placa del techo, placa del suelo y los tabiques y el surco medio ventral. Y claramente vemos aquí por la tintura que tiene, ¿qué tipo de tinción sería esta? Estoy con un poco de alergia, así que me disculparán un poco. ¿Qué tipo de tinción sería esta? Para ver tanto detalle en los nervios. Esta técnica de plata, ¿de acuerdo? Y esa es la que más se utiliza cuando uno estudia sistema nervioso, descubierto por Golgi, usado por Cajal de esos tiempos, principios del siglo XX. Utilizan esta técnica para teñir claramente dónde están los somas y las proyecciones nerviosas. Aquí están las células de Schwann que forman la vaina de mielina, y dentro del sistema nervioso central, quien forma la vaina de mielina es el oligodendrocito. La diferencia también es que una célula de Schwann interviene por cada segmento, formando estos nodos de Rambier por la separación entre cada célula de Schwann, lo que establece que son neuronas mielínicas rápidas. Hay neuronas amielínicas que son más lentas, y también en los oligodendrocitos, un oligodendrocito puede interactuar con más de una acción. Eso ya lo vimos. Hablamos de las meninges también en la clase pasada, donde la membrana que envuelve el sistema nervioso, la dura madre, que proviene del mesoderma, y la aracnoide es la pía madre de la cresta neural. De esta manera, las vértebras crecen, la médula espinal no crece y queda retraída hasta L1, L2. Hablemos del encéfalo. El encéfalo se divide primitivamente en tres regiones: el cerebro anterior, medio posterior, forebrain, midbrain, hindbrain. Cerebro anterior, medio posterior. De esta manera, este cerebro anterior va desarrollándose en forma de vesícula. ¿Me podrían ustedes explicar por qué se da esta vesiculación y no esta formación tubular que tiene la médula espinal? ¿Por qué se vuelve vesícula en la parte del encéfalo? Científicamente uno pregunta, ¿qué hace que se formen vesículas en el encéfalo? No estoy seguro, pero podría ser inducción morfogénica. La pregunta es ¿quién? Tú dices inducción morfogénica ¿de quién? ¿A quién le echamos la culpa? La Causa notocorda. efecto. A la notocorda. Pero la notocorda llega hasta el cuello. Llega hasta el nivel del romboencéfalo. Del cerebro posterior. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo.
Hasta ahí llega la notocorda. La ausencia notocorda, pero Sonic se mantiene en lo que es la placa basal en gran concentración, produce que esta región anterior se empiece a formar vesículas. ¿Qué vesículas nos interesan a nosotros? Las vesículas telencefálicas. Estas dos grandes vesículas. ¿Y por qué? Porque la placa basal se expande. Al no tener esta interacción con la notocorda, produce que ésta se expanda. Yo, para hacerlo metafóricamente, que ustedes lo conciban, allá donde no estoy cerca de ustedes, están muy distante, pero creo que a ver si me puedo conectar con su imaginación, es como una cucharita de té, donde el mango de la cucharita de té, que es delgado, es la placa basal que está sobre la notocorda, y la parte ancha de la cucharita de té es la parte donde no está la notocorda, la parte cefálica. ¿De acuerdo? Y esta región ancha y con gran concentración en la parte basal de Sonic es la que produce que esta región principalmente se amplíe en tamaño. No es lo único, voy a mostrar que no es el único factor, pero es uno de los principales. De esta manera va a crecer esta vesícula prosencefálica y se va a dividir en dos vesículas, el diencéfalo y el telencéfalo. Detrás de ella tenemos la parte que nos une, que es el mesencéfalo, y posteriormente el romboencéfalo. El romboencéfalo, ustedes lo conocen. ¿Cómo está estructurado? Está estructurado en columnas. De cada columna nace un par craneal y tiene esa distribución metamérica. Distribuido por los genes somióticos, tiene una distribución metamérica el romboencéfalo, y por lo cual son unidades repetitivas, y de cada una de esas unidades sale un par craneal. De esa manera, dentro de la parte anterior telencefálica, diencefálica, vemos que Sonic, que está en celeste, está muy distribuido en la parte basal y hace que esta región tenga esa inducción. Entre el telencéfalo y el diencéfalo hay una proyección, ¿sí?, que hace que esto se forme como una vesícula y esto como un conducto. De esta manera también hay otros factores como el factor de crecimiento 8, morfógeno como Wnt, que está principalmente en la parte dorsal, BBP, que también está en la parte dorsal, y eso produce un gradiente que hace que se forme esta distribución neural dentro del encéfalo. A ver, yo he conversado y lo he repetido muchas veces. Si ahora en el encéfalo lo que ocurre es que toda la parte sensitiva está dentro del encéfalo, a diferencia de la médula espinal que está por fuera, la parte sensitiva, los ganglios rígidos, en el caso del encéfalo está por dentro, se van a formar núcleos. ¿Qué son los núcleos? Son acumulaciones de somas neuronales. Y van a haber núcleos dorsales y núcleos ventrales. Por su función, ¿cuáles serían aferentes? Los núcleos dorsales o los núcleos ventrales. ¿Alguna opinión? ¿No deberían ser dorsales? La mayoría son dorsales. ¿Y por qué? Porque ya nosotros repetimos hasta el cansancio que las neuronas motoras son especificadas por Sonic y por las altas concentraciones de Sonic. Por lo cual todos los núcleos ventrales generalmente son motores y todos los núcleos dorsales generalmente son. Y aquí hablo de dos motores y ahí quizás estoy cometiendo un exceso, ¿cierto? Porque para mí siempre el motor es lo que interactúa con el músculo. ¿Y estas neuronas qué van a hacer? ¿Para dónde se van a ir? ¿Para dónde van a proyectar sus axones?
a otros ganglios. ¿A otros ganglios? Los diferentes. Los diferentes no llegan a ningún ganglio. Ah. Los diferentes lo que van a hacer es que si tú piensas mover el dedito gordo de tu pie, ¿ya? Y eso yo también lo he repetido también para la metáfora, que el soma de esa neurona que mueve el dedito de tu pie, ¿dónde está? ¿Dónde debería estar? ¿A nivel de la médula espinal o el encéfalo? Ah, es que pensé que estábamos hablando del tronco encefálico. En ese caso sería de la médula espinal, a La nivel médula de espinal. L1, Ya. L2. Pero si yo ahora conscientemente lo estoy moviendo, ¿cierto? ¿Y el impulso de dónde viene? ¿Quién está estimulando? ¿De dónde viene el impulso? ¿De dónde se origina ese impulso? Es un acto consciente, ¿cierto? Por lo cuanto viene de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay una vía descendente. ¿Y cómo son las vías descendentes? ¿Aferentes o eferentes? Eferentes. Son eferentes, ¿cierto? ¿Ya? No hablamos de motora directamente, aunque muchos le dicen motora por estar participando dentro de la vía motora, que la vía motora es la conjunción de la vía eferente, que viene de la corteza consciente, y el nervio, el axón motor que se está interactuando. Entonces llega hasta la médula espinal para controlar ese arco reflejo, principalmente el axón motor, y mover el dedito gordo de tu pie. Si yo te pinchara el dedito gordo de tu pie, reflejamente lo moverías. ¿Por qué? Porque por la interacción a nivel de la médula espinal. Pero también lo puedo mover, ¿por qué? Por esta interacción. Entonces, todos estos núcleos que están aquí en ventral van a proyectar todas sus acciones hacia la médula espinal y van a provocar esta interacción de las vías descendentes y vías ascendentes. Si las vías descendentes son eferentes, por oposición las vías aferentes son ascendentes, ¿cierto? Las aferentes o ascendentes. De esta manera hemos hablado que el encéfalo, y nos vamos a centrar principalmente ahora en el encéfalo, se divide en 3 vesículas tempranas, ¿sí? Que son el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, cerebro anterior, medio y posterior. Y del prosencéfalo se forma el telencéfalo y el diencéfalo. Del telencéfalo se forman los hemisferios cerebrales, que tienen ventrículos cada uno, ¿cierto? Ahí tenemos 2 ventrículos. Del diencéfalo se forma el tálamo, y ahí en el tálamo, entre los ojos, tenemos el tercer ventrículo. A ver, díganme, ustedes tuvieron neuro, ¿cierto? ¿Tuvieron neuro? Sí. Sí, ya, díganme, a nivel del tercer ventrículo, ¿qué hay en los laterales del tercer ventrículo? ¿Qué estructuras se encuentran en el adulto? ¿El tálamo? El tálamo. Y ahí tenemos proyecciones nerviosas que están a nivel del tálamo, hipotálamo. Y abajo del tercer ventrículo que encontramos, el hipotálamo. ¿Y qué hay dentro de eso? En el piso. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí en el piso del tercer ventrículo? La glándula hipófisis también. Entonces, de abajo del tercer ventrículo que encontramos la interacción del hipotálamo y toda la conducción neuroendocrina. ¿Qué es lo que está pasando en la parte posterior del tercer ventrículo? ¿Quién está ahí? ¿Me escuchan, cierto? ¿O se me descolgó? ¿Están ahí?
¿Están ahí o no? Sí, profe. ¿Escucharon la pregunta, cierto? ¿Qué está en la parte posterior del tercer ventrículo? ¿Qué glándula? Pineal. La glándula pineal. Y por fuera de la glándula pineal, ¿quién está? Los nervios ópticos. ¿Y la glándula pineal qué es lo que hace? ¿Cuál es la función? Produce melatonina ¿Y para qué? ¿Qué hace esa melatonina? para regular el ciclo circadiano. Ciclo circadiano, sueño, vigilia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo sabe cuándo es de día y cuándo es de noche? Por aferencias del nervio óptico. Referencia al nervio óptico. Y tiene esa capacidad de ser estimulada. Antiguamente en los moluscos, la glándula pineal está afuera. Está afuera y es como un ojo. Como un inicio de un ojo temprano. Y es un elemento que responde a la luz. En el caso nuestro, sigue con esa capacidad de respuesta, pero es a través de la estimulación nerviosa. ¿Y qué es lo que produce? Es el sueño vigilia, saber cuándo los días son más largos. Y eso va a controlar también a la hipófisis. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando hay días más largos y en las primaveras, los animalitos saben que es la fecha para reproducirse. El tercer ventrículo, muy mirado menos, pero es muy importante. Del mesencéfalo tenemos la formación del mesencéfalo y el acueducto. Del romboencéfalo tenemos el metencéfalo. Muy importante el metencéfalo. ¿Por qué? Porque de ahí nace el cerebelo. Cerebelo, un cerebro que tenemos funcionando paralelo al otro cerebro. Protuberancia. ¿Ah? Y ahí tenemos entre la protuberancia, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el cuarto ventrículo. En su nuca, ¿cierto? En la parte posterior de su cabeza. Y en la parte inferior tenemos el milencéfalo. De esta manera, de aquí nacen distintos tipos de proyecciones nerviosas. Principalmente en el telencéfalo tenemos todo lo que son los lóbulos olfatorios, el hipocampo, el cerebro mismo. Ya a nivel del diencéfalo, la retina, epitálamo, tálamo, hipotálamo. Del mesencéfalo, el cerebro mesencefálico, el mesencéfalo, el tronco, ¿ya? Donde vemos todo lo que son el tectum, todas las partes posteriores de los lóbulos ópticos. Del metencéfalo al cerebelo, puente, y ahí tenemos todo lo que es la coordinación de los músculos, del movimiento. Y después tenemos lo que es el milencéfalo, donde después van a ser la médula espinal, ¿ya? Y ahí tenemos todos los elementos que son arcos reflejos. De esa manera formamos nuestro encéfalo, distribuido principalmente por esta proyección morfogenética desde la parte ventral hacia dorsal, que produce eso que ustedes pueden ver aquí, núcleos, ¿ya? Todo lo que está en azul oscuro son ventrales, y todo lo que está en celeste, o azul cielo, como ustedes quieran llamarlo, son dorsales, y todo lo que están en ventral son eferentes, viscerales generales, viscerales especiales, y todo lo que son dorsales son aferentes. Somático especial, visceral especial, somático general, visceral general. De esta manera tenemos toda esa diagramación ventrodorsal determinada por la conservación morfogenética. De esta manera conformamos nuestro encéfalo. Aquí vemos los dos ventrículos laterales. Aquí está el tercer ventrículo, el tálamo, el hipotálamo. Y en el hipotálamo tenemos a nivel del piso, en el diencéfalo, la formación de la hipófisis. La hipófisis se forma por dos proyecciones, una del infundíbulo, que viene del prosencéfalo,
y una proyección que viene del estomodeo, de esta boca primitiva, donde hay una proyección ectodérmica que viene de afuera, de este ectodermio epidérmico, que en la parte superior se proyecta hacia el cerebro, formando la bolsa de Rathke, y va a formar este divertículo que va a formar el lóbulo anterior de la hipófisis o la adenohipófisis. Y la parte posterior, que viene del infundíbulo, la neurohipófisis. ¿Por qué neurohipófisis? Porque se forma desde el tejido neural que viene del prosencéfalo, por eso que la neurohipófisis. Y las dos se juntan formando esta glándula que está dentro del hueso que forma la silla turca. Todo eso lo saben. Aquí vemos claramente los romboencéfalos, la columna del romboencéfalo. Ahí ustedes pueden verla y cómo nacen estas proyecciones nerviosas, estos nervios. Y eso está determinado por los genes somióticos, que está determinando cómo se forman estas unidades metaméricas del romboencéfalo. Todos los OX son los genes homeóticos y los otros elementos son morfógenos. De esta manera se forma esta conjunción metamérica de los romboencéfalos y los nervios que van a inervar la parte cefálica. De esta manera se proyectan los nervios, se van distribuyendo a través de todo el cuerpo, vías descendentes y de la médula espinal, todas estas proyecciones eferentes, motoras y aferentes sensitivas. Entonces, entre cada miótoma, entre cada somita, se proyecta un nervio en esos espacios, que van a ir inervando a los distintos grupos en la parte motora, músculos que los podemos dividir en epímeros e hipómeros. Los epímeros son los músculos extensores de la columna vertebral principalmente. Los hipómeros en dos grupos, ya superiores e inferiores, cervicales torácicos y inferiores abdominales y lumbares. Entonces se persigue por la parte motora y la parte sensitiva persigue el dermatoma, persigue la dermis, persigue y va a formar esta interacción con la dermis, formando esta interacción con especialización del tejido conectivo que va a empezar a formar los corpúsculos de Ruffini, de Malpighi, que van a formar estos elementos de presión, sensibilidad al calor, dolor, etc. Y esa distribución de la sensación está distribuida por áreas dentro del cuerpo. Y estas áreas forman el dermatoma funcional, que cuando formamos el somita, en la proyección de los miembros, veíamos como cada miembro era formado por más de un somita y cada región de formación está inervada por distintos nervios. Y esa región se transmite al cuerpo formando los dermatomas. Otra interacción nerviosa, simpática y parasimpática, va hacia el sistema digestivo, hacia los órganos internos. Aquí vemos un plexo coroideo, vemos un vaso sanguíneo característico y cómo está íntimamente relacionado con este plexo coroideo. Ya, observen esta imagen. Les pregunto yo, ¿dónde está la sustancia blanca? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro. Un voto por dentro. ¿Alguien vota por fuera? ¿Alguien vota por fuera, no? ¿Nadie vota por fuera? ¿Todos apoyan a su compañero? Yo lo apoyo. Muy bien. La unión es la fuerza. Aunque estén incorrectos o estén equivocados. Ya. ¿Por qué si se ve la sustancia blanca aquí afuera? ¿Por qué? Porque esta es la región marginal. Y aquí está la sustancia blanca por definición, ¿cierto? Porque está en la fibra nerviosa.
¿De qué es esta imagen? De cerebelo. Cerebelo. ¿Por qué dicen que es de cerebelo? Porque tiene células de Purkinje. Porque tiene la célula Purkinje. Dice este cartelito aquí que no dice el título, pero aquí claramente dice cerebelo, ¿cierto? Porque las células de Purkinje están ahí. ¿Característica de la célula de Purkinje? Porque no se ven ahí. Pero me interesa que sepan cómo es. ¿Cómo es la célula de Que Purkinje? tienen forma de pera. ¿Y Piriforme. ahí? ¿Y eso nomás? Tiene muchas ramificaciones. No. No tiene muchas ramificaciones, tiene dos principales. Si una neurona tiene dos proyecciones principales, ¿cómo se clasifica? Bipolar. Bipolar, ¿cierto? La célula de Purkinje es una célula bipolar. Y tiene esta forma de pera, es de gran tamaño también, otra característica. Se distingue del resto. ¿Mm? Y tiene esas dos proyecciones. ¿Cómo sabrían ustedes cuál es el axón y cuál es la dendrita? ¿Podrían saberlo? ¿No? El axón va hacia la sustancia blanca, se dirige hacia allá. Ya, por la dirección que toma. Sí, y la dendrita hacia la sustancia gris, Sí, hacia la capa superior. hacia la capa superior. Pero técnicamente uno lo distingue por la cantidad de microtúbulos que tiene. ¿De acuerdo? Los axones tienen más microtúbulos, incluso tienen un cono axónico, ya que es ricamente formado por los microtúbulos. Y la actina y la miosina que se forma en esa región. Por lo cual se reconoce por lo cual cuando tú tiñes con tinciones histoquímicas específicas para microtúbulos, Nielsen, etc., tú podrías reconocer cuál es el axón por la cantidad de microtúbulos y la mayor cantidad de tinción que tendría. ¿De acuerdo? Eso es el punto de vista técnico. Y lo otro es topográfico, como tú lo planteabas. Muy bien. De esta manera hemos visto que el epitelio neural se forma del epitelio neural en tres regiones: la zona ventricular, la zona del manto, zona intermedia, y la zona marginal. ¿Qué es lo que hemos visto? Que en la médula espinal todas las células nacen en la zona ventricular, pero estas migran a la zona del manto, a la zona intermedia. Ahí se establecen los somas, transformando la zona intermedia en la materia gris. Y los axones los lanzan hacia afuera, hacia lo que es la zona marginal, transformando la zona marginal en lo que es la sustancia blanca. Eso ocurre en la médula espinal. Pero en el cerebelo y en el cerebro ocurre una historia distinta. Que estos neuroblastos que se forman, aquí nosotros vemos que en el ventrículo se forma el ciclo celular, por lo cuanto hay mitosis, hay divisiones celulares. Aquí ocurre la proliferación en las zonas ventriculares. Estas migran a través de un personaje nuevo que aparece en el encéfalo y en el cerebelo, que es la glía radial. Esta glía radial es una célula que tiene una proyección muy larga que une a la zona ventricular con la zona más externa marginal. ¿Qué es lo que provoca eso? Que estos neuroblastos puedan migrar a través de la glía radial. Se va a ir proyectando y nuestras células, los neuroblastos, van a migrar más allá de la zona intermedia. Ustedes me dirán, llegan a la zona marginal. Lo que se ha visto es que no entran a la zona marginal, sino que empiezan a formar una agrupación entre las
zona intermedia y la zona marginal. Y esta región nueva, donde se acumulan las células, empieza a ser estratificada, transformándose esta región nueva en lo que se llama la placa cortical, o también conocida como otro nombre que se le da a la placa cortical, más genérico, la corteza neural del encéfalo. De esta manera, ¿qué ocurre aquí? Que en vez de lanzar los axones hacia afuera, los lanzan hacia adentro, hacia la zona intermedia. La placa cortical se transforma en lo que es la sustancia gris, y la zona intermedia en el cerebro y en el cerebelo se transforma en la sustancia blanca. Es por eso que la distribución de sustancia blanca en el encéfalo es distinta a la que ocurre en la médula espinal. ¿Todo eso queda claro? Lo que ustedes vieron en el video entonces era una neurona que nacía en la zona ventricular y que migraba en forma lineal hacia la parte superior del video, la parte más externa, a través de la glía radial. De esta manera, esta glía radial es muy importante para la formación de las distintas capas de la corteza neural. Ese mismo video lo traté de colocar aquí, pero no me funcionó. Se corta aquí en medio. Aquí tenemos la zona ventricular, la zona intermedia y tenemos aquí la placa cortical y por fuera la zona marginal. De esta manera empiezan a migrar las neuronas a través de la glía radial y empiezan a invadir y formar estas capas. ¿Cuántas capas tiene nuestra corteza? La placa cortical tiene 6 capas, enumeradas desde afuera hacia adentro. Sin embargo, la embriología ha visto que son las capas más internas las que se colonizan primero por estas células y a través de la glía radial van pasando sobre las capas para ir agregando más células en las capas más externas. De esta manera, en distintos estadios del desarrollo se van formando las distintas capas y estas células migrando y pasando estas capas más internas para llegar a las capas más externas, lo que va a poder producir que se formen estas 6 capas de la corteza neural. Aquí vemos un esquema, cómo está la glía radial y cómo este neuroblasto va migrando a través de esta glía radial. Esto está determinado por los sistemas de migración, a través de filopodios, interacciones con la glía radial, formación de microtúbulos, y esta produce esta migración. Eso es lo mismo. Tenía un videito en alguna parte. Acá tengo el videito. Y ahí vemos un esquema de fotos donde se ve migrando, cambiando posición el neuroblasto, y aquí vemos exactamente que está sobre la glía radial, lo que muestra este esquema. Y esta microscopía electrónica donde muestra la neurona, el neuroblasto, y muestra la proyección de la glía radial. De esta manera migra a través de esta glía radial y va a empezar a colonizar las distintas capas de la corteza neuronal. Aquí en este esquema muestra las distintas capas coloreadas, 6, 5, 4, 3, 2, 1, desde adentro hacia afuera, y que hay mutantes de moléculas muy importantes que tienen que ver con la interacción de la neuroblasto con la glía radial, como la renina, que al estar mutada la renina, es decir, no estar presente, produce que la migración sea anómala y el orden de la migración neuronal incluso sea invertida, que las neuronas que iban en la capa más interna queden en la capa más externa, por lo cuanto la distribución de las células en la corteza neuronal está muy determinada genéticamente y molecularmente. Mutaciones pueden producir alteraciones
el reordenamiento. Aquí hay otra molécula que se llama cortin, y este es el doble cortin, que es el mutante doble, y produce que hay un desorden en la migración neuronal. Y ustedes ven que no se forman agrupaciones de los distintos tipos de neuronas, sino que quedan totalmente alteradas. Incluso aumenta el número de estas neuronas. De esta manera se explica que este ordenamiento es muy, muy complejo y molecularmente muy determinado. Bueno, de esta manera vamos a discutir en estos últimos minutitos que las células troncales, los neuroblastos, en las neuronas de la corteza cerebral ya no se producen. Solamente se ha visto que se producen a nivel del bulbo olfatorio, ¿ya? Y en algunas regiones internas asociadas al bulbo olfatorio, donde se ve el núcleo estriado, asociado al hipocampo, donde se ha visto que se pueden producir en el adulto todavía, en los adultos, células, y que éstas se irían principalmente a recomponer lo que es el bulbo olfatorio. Si estas neuroblastos se proyectan hacia la corteza o hacia el hipocampo, son en muy poco número. Hacia la corteza casi ninguna. Hacia el hipocampo se ha visto que algunas neuronas pueden llegar al hipocampo, pero no se sabe si eso tienen que ver con mejoras, ampliación de la memoria, algún tipo de respuesta. Por otro lado, se ha visto que mucha gente que memoriza topográficamente elementos, como los taxistas en Inglaterra, vi un paper antiguo que mostraba que el hipocampo lo tenían más desarrollado. Ahora, ¿cómo se produce la memoria? ¿Se produce por aumento de neuronas? ¿O cuál es el mecanismo que se ocupa? Se producen nuevas conexiones. Más conexiones, ¿cierto? Plasticidad neuronal. Conocemos ese mecanismo. Plasticidad neuronal, aumento de sinapsis. De esta manera, otra teoría también se plantea que en el adulto, ya después de años, las glías, los astrocitos principalmente, intentan formar neuroblastos que pueden producir algún tipo de formación neuronal. Cuando uno tiene un accidente en el cerebro, un accidente cerebrovascular, etc., estas glioblastos tratan de tomar la función de neurona, pero el proceso inflamatorio, que dura más o menos unos 7 días, provoca una muerte celular programada, principalmente de las células que se dividen mucho, como serían las células de los glioblastos, inhibiendo cualquier tipo de producción de nuevas neuronas. Si este tipo de inflamación se pudiera controlar, quizás se podría llegar a procedimientos que pudieran mejorar los accidentes cerebrovasculares y tratar de mejorarlo. Pero es muy difícil recomponer una neurona larga que tiene un axón largo. Para nosotros formar todas las interacciones demoramos más de 9 meses, en lo que es un niño pequeño. En un adulto demoraría años provocar la formación de una neurona. Y para eso tendríamos que tener todos estos mecanismos que hablamos neurotróficos, que los proyectarse en ese axón. Lo que es muy difícil se da. Eso generalmente no se da. Eso es teórico totalmente. Pero se ha visto que uno puede producir esto. Si ustedes ven un paper que es el 2012, nosotros tomamos células vasculares y las transformamos en un tipo de neurona. Son células perivasculares que están asociadas a estas células madre que van a ser los vasos y que tienen nestina, marcadores neuronales y de los cuales producir más. Pero cuando nosotros las colocamos dentro de los cerebros de las ratitas, esto producía más células gliales que derivarse a los tipos de neuronas que nosotros teníamos pensados que iban a ser. Aún así, algunas ratitas con epilepsia veían mejoras, es decir, disminución de los ataques epilépticos, al colocarle estos tipos de células
troncales, células stem cell, inducidas a neuronas dentro del cerebro. Bueno, chicos, no olvidar que también existe patología asociada al cierre de los neuroporos. Creo que esto ya lo habíamos hablado en algún momento, que si el neuroporo superior no se cierra bien, se produce lo que es la anacefalia. Si el neuroporo inferior o caudal no se cierra, se produce lo que es una espina bífida, ¿ya? Meningococcele, ¿ya? O Quiesambo, o también en casos menos desarrollados o menos trágicos, son que se puede producir un lunar de pelos, pero este lunar de pelos lo que lleva es que hay células indiferenciadas que han producido otros elementos que aquí no corresponden. Y si uno ve, el hueso no está completo y eso está totalmente blando, exponiendo la médula espinal a cualquier tipo de trauma que puede producir algún daño en los pacientes. Bueno, hagamos un descanso. Volvemos a las 12. ¿De acuerdo? Yep.
Ay, estoy con una alergia. Si no me escuchan bien, no es problema del audio. ¿Me escuchan bien? ¿Están ahí? ¿Se lo escucha bien, profe? Ya. Ay, estoy con esto de la alergia, tengo el ojo hinchado y mucha rinorrea. Así que por eso mi silencio de vez en cuando, para poder sonarme sin meter ruido. Bueno, seguimos con la parte de sistema nervioso, ahora vamos a hablar de los sentidos, pero me falta algo. ¿Estamos grabando, cierto? Sí. Qué bueno. ¿Qué saben ustedes de los sentidos? Ya hablamos un poco cuando hablamos de las placodas. ¿Se acuerdan que hablamos de la placoda óptica? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, cuando nosotros vimos metamórfico, hablamos de la placoda olfatoria, también les mostré la placoda del cristalino, ¿no? Que es parte de la formación del ojo, y más en posterior está la placoda óptica. De esta manera, del ectoderma que está asociado a la placa neural, ¿m? Y que está en los laterales del disco, en los laterales de la placa neural, se forman las distintas placas. Placa olfatoria, cristaliniana o del cristalino, ¿ya? Y la placoda otra. Las otras van a formar distintos tipos de núcleos o agrupaciones de neuronas. De esta manera entendemos una placoda como una agrupación o yemación de células, una agrupación de células que tienen características distintivas que van a empezar a interactuar con otros tejidos y tendrán algunas características morfogenéticas. Por eso se estimulan morfógenos en las placodas, factores de crecimiento, y eso va a estimular que otros elementos del mesoderma o del sistema nervioso vayan a interactuar, sean llamados, sean convocados. Entonces empieza a haber una comunicación entre distintos elementos. De esta manera hay morfógenos, ¿ya?, que están expresados en el ectoderma y que van a interactuar con otros morfógenos que están en el mesoderma, lo que va a producir esta proliferación de los epitelios y una diferenciación endodérmica, lo que puede producir o proyecciones o también que existan proyecciones hacia la parte interna de estas placodas. De esta manera las placodas, ¿ya?, se distinguen la auditiva, la óptica, la olfatoria, las bibranquiales, que van a formar tipos de grupos neuronales, como los ganglios de los pares craneales, ¿ya? Y estos van a dar origen a distintos tipos de interacciones que van a proyectar elementos estructurales y elementos funcionales. De esta manera, a medida que se desarrolla el sistema nervioso, también se desarrollan estas placodas. Una placoda, vamos a hablar primeramente de la placoda óptica. Esta placoda óptica va a formar el lente del cristalino, la placoda cristaliniana. Esta placoda cristaliniana se forma en el ectoderma epidérmico, en el ectoderma que queda por fuera, y se ve inducida e interactúa con el prosencéfalo a través de la proyección del prosencéfalo que se llama la vesícula óptica. De esta manera nosotros podemos dividir en tres fenómenos o tres etapas la formación del ojo. Formación de la placoda óptica, formación de la vesícula óptica por el prosencéfalo
y formación de la copa óptica por la vesícula óptica. De esa manera ocurre esta interacción. Y esta vesícula óptica y la copa óptica va a formar la parte posterior del ojo. Y la placoda del cristalino, la placoda óptica o placoda del cristalino, va a formar solamente el lente del cristalino. De esta manera, muy temprano, cuando está en formación de surco neural, también en el surco neural, en la parte cefálica, se ve una proyección que es el surco óptico. Este surco óptico va a dar origen a la vesícula óptica cuando se forme el conducto de la vesícula del prosencéfalo. Por fuera empieza a proyectarse y a crecer esta placoda del cristalino, la cual va a empezar a proyectarse y plegarse junto con la proyección de la vesícula óptica del prosencéfalo. Eso va a provocar que la placoda del cristalino se transforme en una fovea de cristalino, una cavidad. A medida que se proyecta y se pliegan la copa óptica, estos pliegues, va a haber un pliegue que es externo y un pliegue que es interno. El pliegue interno de la copa óptica va a formar la retina neural, donde van a estar todas las células que decodifican ya el impulso luminoso, conos y bastones. Van a estar en la retina neural. Y la más exterior, la más externa, va a ser la retina pigmentaria, que como su nombre lo dice, va a tener acumulaciones de pigmentos. De esta manera, el ectoderma que forma la placoda cristaliniana, que forma la fovea, empieza a formar ahora una vesícula cristaliniana, un lente que es una esfera. Y esta vesícula cristaliniana inicialmente es alimentada a través de los vasos hialoídeos, arterias y venas hialoídeas por su parte interna. Y el ojo también se alimenta por su parte interna por esta arteria hialoidea. Estas arterias hialoídeas, que van a formar la vasculatura ocular, la parte interna, la proyección interna, esta rama interna va a desaparecer cuando se forme y se complete la formación de la copa óptica y del ojo. Estas vasos, arterias hialoídeas, se empiezan a proyectar junto con esta vesícula óptica que va a formar el tallo óptico. Y a medida que se pliega, tanto la retina como también se pliega este conducto, va a formar una cavidad interna llena de mesénquima donde van a quedar internos estas arterias hialoídeas. Y por fuera, estos epitelios, la parte interna van a llevar la parte neural, formando el nervio óptico. De esta manera, este conducto, que es el tallo óptico, que es un conducto, va a comunicar la parte interna con el prosencéfalo. A medida que se desarrolla el ojo y se pliega, va a provocar que se forme el nervio óptico. Aquí vemos detalles de la formación del lente y la copa óptica. Aquí vemos corte histológico de cómo se forma este engrosamiento del ectoderma epidérmico que forma la placoda cristaliniana. Y aquí vemos cómo el prosencéfalo se proyecta formando esta vesícula óptica. Aquí ya vemos la formación de la copa óptica, donde vemos la retina neural, la retina pigmentaria y cómo se está proyectando esta vesícula cristaliniana. Esta vesícula cristaliniana va a tener un ordenamiento de los núcleos que va a ser en el ecuador y en la parte anterior, formando el epitelio anterior de esta vesícula cristaliniana y las células del cristalino. A ver, para que me den un segundito, ¿quiénes tienen el lente cristalino en forma de esfera?
Está hablando de una especie. Exacto. ¿Qué animal tiene el lente cristalino en forma de esfera? ¿Los peces? Los peces. Por eso cuando de repente en el caldillo de pescado encuentran unas bolitas, ese era el lente del cristalino, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros no tenemos una esfera, ¿cierto? Tenemos una formación cóncava o convexa. Es biconvex. Biconvexa. Esta formación biconvexa está dada ¿por qué? Porque prontamente a través de las crestas neurales se van a formar los ligamentos, que después van a formar la musculatura y que van a unirse a el lente del cristalino, y esto va a hacer que a medida que se forma la copa óptica van a empezar a estirar este lente. Lo mismo de la copa óptica, que es un dibujo en tinta china que forma una proyección 3D de lo que es la vesícula óptica, el tallo óptico, la copa óptica, ¿ya? Y el futuro nervio óptico. Aquí vemos otro recorte histológico donde se ve la capa interna, la capa externa y la forma de la fóvea óptica. De esa manera, el lente cristalino, a medida que se cierra este conducto, se irriga a través de estos vasos hialoideos. Y el epitelio interno va a formar entonces estas proyecciones axónicas que van a formar los ganglios, perdón, las proyecciones neurales del nervio óptico. Estas acciones ganglionares. Y ahí van a empezar a quedar la capa interna, donde van a quedar las células ganglionares de la retina neural. Aquí vemos un esquema entre las 5 semanas a 6 semanas, C 20 semanas y D en el recién nacido. ¿Qué vemos en la comparación? Aquí este lente del cristalino está formado, vemos la formación de los vasos hialoideos, ¿ya? La irrigación interna, y que a medida que empieza a interactuar el lente del cristalino con los bordes a través de las fibras, de las proyecciones fibrosas, este ligamento suspensorio del cristalino, va haciendo que esto se vaya elongando. A medida que también que pasa el desarrollo embrionario, fetal y del recién nacido, el conducto hialoideo, el vaso hialoideo central que irrigaba el cristalino desaparece. Y se forma el humor vítreo, haciendo que a través de todo el líquido interno que tiene esto, empiece a alimentar a este lente del cristalino. Aquí vemos un corte histológico que nos muestra la proyección interna. Este espacio es un artefacto, pero ¿por qué? Porque esto es virtual, hay una interacción directa entre la retina pigmentaria y la retina neural, pero sí que nunca están adheridos, solamente están juntos. Por eso cuando uno hacen operaciones oculares tienen mucho cuidado de no retraer la retina neural, porque si la separan no va a ser la misma capacidad de visión que tenemos. Aquí ustedes ven cómo el lente cristalino se está estirando y se forma esta proyección de los núcleos en el ecuador y en la parte anterior formando el epitelio anterior del cristalino. Y esto es solamente en fibras, en fibras paralelas. Estas fibras paralelas forman lo mismo que uno cuando ve una persiana. Si una persona la abre y se va alejando de la persiana, ¿qué es lo que pasa? ¿Siguen viendo la persiana a medida que se alejan? ¿Han tomado esa percepción? ¿Alguno tiene esa experiencia? ¿Tiene esa percepción?
¿No? ¿Qué pasa cuando uno se aleja de una persiana? La persiana desaparece. ¿Y por qué desaparece? Uno inclusive ve lo que hay al otro lado de la ventana. ¿Por qué? Porque la luz tiene esa capacidad de reconstituirse. Y la luz, a medida que la observamos y se reconstituye, nosotros vemos la luz que viene desde el exterior, del otro lado de esa persiana. Lo mismo hacen estas células que al formarse en paralelo, ¿ya? Dejan pasar toda la luz. Y esta luz llega ¿a dónde? A la retina. ¿Y para qué sirve esta retina pigmentaria? ¿Por qué tiene pigmentos? ¿Qué gracia tienen los pigmentos? Que producen potenciales de acción cuando se estimulan con ciertos colores. Esos son la retina neural, los axones y los bastones. La retina pigmentaria no tiene esas células. ¿Para qué sirven los pigmentos? A ver, ¿qué pigmento tienen las plantas? Clorofila, Y ya, ¿y la clorofila de qué color es? verde. Mentira. Eh, La física dice un concepto distinto. ¿Qué dicen los físicos? Los físicos dicen que una estructura es de todos los colores, pero rechaza o rebota uno. ¿Mm? Entonces, la clorofila absorbe toda la longitud de onda del visible, incluso algunas del ultravioleta, exceptuando el verde. Entonces, ¿qué es lo que veo en uno? La luz verde. ¿Para qué servirían entonces los pigmentos? Los pigmentos absorben la luz, sirven como antena. Y lo que va a hacer es que esa antena proyecte solamente las iluminación necesaria para que para descomponer esa luz. ¿Mm? Por lo tanto sirven como antena los pigmentos. Los pigmentos, los vegetales, son capaces de absorber luces, son carotenoides. ¿Mm? Y así como los pigmentos en los vegetales que producen esta absorción de luz, nosotros también tenemos estos pigmentos en los ojos que también producen esta absorción de luz. Y el rebote de esa luz que hay hacia los conos y los bastones es el que produce que se formen estos potenciales de acción. Aquí ustedes ven el lente cristalino y cómo están ordenadas estas fibras del cristalino, ya aquí a los 56 días, todavía está esférico esto, y aquí vemos cómo están los ligamentos, ¿sí? Y también está la formación del iris, que junto con este ligamento se empieza a formar derivado del mesénquima que viene de las crestas neurales. Y aquí nosotros vemos cómo está el ordenamiento, aquí está la parte de los núcleos, ¿sí? Y las fibras. Y aquí está el epitelio anterior del lente del cristalino. Y aquí ustedes pueden ver cómo están las fibras de este lente cristalino ordenadas en capas, lo que produce este efecto de persiana que dejan pasar la luz. Aquí pueden ver ustedes un esquema donde la luz llega a la retina pigmentaria, que está aquí en posterior, y esta produce que se proyecte la luz hacia estas neuronas diferenciadas, conos y bastones, y estas van a producir este estímulo nervioso. Si uno ve, ¿m? Aquí tenemos un bastón, aquí vemos esta proyección, tenemos este retículo endoplasmático muy, muy grande. ¿A qué le recuerda este retículo endoplasmático? A mí me recuerda a los vegetales, a las granas. ¿Y qué es lo que tienen esto? Tienen elementos que van a reaccionar a la luz, y estos elementos que van a reaccionar a la luz, ¿ya? Algún tipo de pigmentos, fotosistemas, todos estos elementos van a producir diferencia potencial. Esta diferencia potencial hace que se produzca un estímulo nervioso.
¿Qué va a provocar? Que en la parte caudal, en la parte posterior aquí, se libere ya los neurotransmisores que van a producir la despolarización de la neurona postsináptica, y esto va a producir el nacimiento de un estímulo nervioso. Aquí ya vemos más definido ya la retina pigmentaria, la retina neural. Ya expliqué que este espacio intrarretinal es virtual. ¿Por qué es difícil hacerlo esto? Porque como esto se deshidrata, ¿ya? Se producen estas retracciones en los tejidos. Y aquí tenemos el humor vítreo. Y aquí tenemos los músculos del iris, que ustedes saben sus funciones. Hablemos del oído. ¿Cómo se forma el oído? El oído tiene algo parecido, que también se forma una placoda, la placoda óptica. Aquí la vemos. Que queda muy en posterior, ¿sí? Y que migra muy poco a las partes laterales del encéfalo. El oído, antes de comenzar a hablar de él, tenemos que definir que existen tres partes del oído: el oído externo, el oído interno y el oído medio. El oído medio, ya vimos algo de él cuando hablamos el cartílago de Meckel, el cartílago de Recher, del primer y segundo arco faríngeo, que la parte posterior forma los huesecillos del oído. ¿Mm? Pero estos huesecillos se van a unir a la tuba faringotimpánica para formar este oído medio, asociándose principalmente a la membrana timpánica. El oído interno va a formar la cóclea, y toda esta proyección de conductos asociados a la cóclea, ¿sí? Conductos endolinfáticos. ¿Qué digo con ese nombre? Que hay linfa dentro. ¿Y por qué tiene que haber linfa dentro? ¿Cuál es la importancia de la linfa? De esta manera el oído interno se forma de la placoda óptica, que se va a penetrar y va a formar un órgano vesicular primero, y que se va a alargar formando este caracol de la cóclea a un sáculo y un ventrículo. Del sáculo se van a formar estos conductos endolinfáticos, y de la parte utricular se va a formar sáculo y utrículo. Del utrículo se va a formar esta proyección coclear, que se va a formar una espiral. Y el oído externo ya sabemos que viene de el meato acústico externo de la primera hendidura faríngea. La inervación nerviosa ya la estudiamos, ¿no?, un poco. Esto es lo que yo hablaba de los arcos faringios. Y de esta manera se va a formar el oído desde la proyección de la placoda óptica. Esta placoda óptica se va a transformar en una fovea óptica, que esta proyección que tiene el ectoderma hacia adentro del cuerpo, lo que va a producir que se forme una vesícula óptica, y esta vesícula óptica va a empezar a diferenciarse. De esta manera, el oído interno, donde se forma la cóclea, ¿sí?, va a tener dos elementos. A la cuarta semana empieza a formarse, empieza a desarrollarse, ahí se ve la placoda óptica, y de la parte utricular, que es la parte dorsal, se originan los conductos endolinfáticos, el utrículo y los canales semicirculares, que forman tres divertículos. De la parte caudal, ¿sí?, o ventral, se forma la parte sacular, que origina el sáculo y el conducto coclear. Y este conducto coclear se va a empezar a asociar a las proyecciones nerviosas del nervio sensitivo, el octavo par craneal, que va a empezar a formar el órgano de espiral de corte. De esta manera, hemos aprendido que a medida que
se forma la placa óptica, esta se protruye, se proyecta hacia el interior, formando esta vesícula óptica que tiene una cavidad, un lumen. Esta vesícula se va a empezar a elongar, produciendo una parte utricular y una parte sacular. De la parte sacular es que se empieza a encurvar, empieza a crecer, empieza a girar sobre ella, formando este conducto coclear. Este conducto coclear se va a asociar al mesénquima externo, y este conducto coclear, que es de origen de la coda óptica, por eso está en celeste, origen ectodérmico, va a formar este conducto interno, este conducto coclear. Y este conducto coclear va a formar una cavidad llena de líquido endolinfático con una concentración de linfa y de sales distinta a otras cavidades que se forman de la asociación con el mesénquima, que forman las ramplas. Por fuera se forma el hueso, que va a formar parte de este conducto coclear. Y esto va a formar las ramplas vestibulares y ramplas timpánicas. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que hayan distintos contenidos endolinfáticos que va a producir distintas concentraciones. Dentro de esto se forma el órgano espiral de Corti, que va a asociar la parte mecánica a la parte nerviosa. Y estos órganos espiral de Corti va a tener neuronas que van a estimular a los ganglios espirales, a las proyecciones del ganglio, axónicas del ganglio espiral, que va a formar el estímulo auditivo. De la parte utricular empieza a formarse conductos semicirculares endolinfáticos, donde va a haber canales líquido endolinfático, producto de esta proyección del conducto y de los sáculos endolinfáticos, que van a producir todo este elemento linfático en el utrículo. Si nos vamos ahora al conducto coclear, nos vamos a la membrana de Corti. Nosotros vamos a tener una membrana tectoria en la cóclea, que esta membrana, a medida que se mueve respecto al tipo de estímulo auditivo que va a hacer, debiéndose agudo o grave, estimular distintas partes de la cóclea, va a estimular distintos tipos de neuronas ciliadas que van a producir estímulo nervioso que va a ir hacia el nervio auditivo. De esa manera, distintos nervios se estimulan para distintos tipos de sonidos. Y eso es lo que nos permite reconocer que del estímulo mecánico lo traducimos a un estímulo nervioso y podemos, a través de la cóclea y el tipo de nervio que está estimulado, reconocer distintos tipos de sonidos. De esa manera, la membrana tectoria se mueve, esto mueve los cilios, y estos cilios van a producir que haya apertura de canales, lo que va a producir una diferencia de potencial en esta neurona, y eso es lo que va a producir que se liberen neurotransmisores que van a ir a estimular al nervio auditivo. De esa manera, la membrana tectoria se mueve sobre esta membrana basilar, dejando a intermedio este órgano de Corti. De esa manera, este oído interno parte sacular ventral de la vesícula, crece en un divertículo tubular conducto coclear, que se enrosca por formar la cóclea membranosa. Y luego forma esta conexión un órgano espiral de Corti, que se forma en las paredes, que asocia a estas células glandulares del octavo parque craneal, que migran por las espirales de la cóclea y forma este ganglio espiral, que va a producir esa conducción nerviosa sensitiva. Aquí vemos el detalle entonces de este órgano de Corti y del ganglio espiral. De esta manera se forma esta vesícula óptica,
se proyecta y esta vesícula óptica se va a asociar a los huesecillos. Esta vesícula óptica va a cambiar de posición con la tuba faringotimpánica, por eso esta vesícula óptica pasa a ser el oído interno y que va a ir creciendo hasta formar este conducto coclear, esta cavidad y este tubo coclear. Dentro del hueso temporal tenemos esta membrana oval que va a conducir al vibrar el estímulo mecánico del sonido hacia la cavidad o el espacio perilinfático. Y esto va a producir que haya el movimiento de la linfa que va a llevar al movimiento de la membrana estectoria. ¿Cómo lo hace esto? El tímpano se mueve con el sonido, el tímpano mueve al martillo, el martillo al yunque, el yunque al estribo, y es el estribo el que está asociado a esta membrana oval de la cóclea que va a proyectar ese estímulo mecánico hacia... Oye, ¿por qué tiene que ser líquido la linfa? ¿Por qué no puede ser aire? A ver, contéstenme ustedes. El líquido no es lo suficientemente denso como para interactuar. A ver, te hago pensar. ¿Tú te has dado duchas de tina? Uno mete a veces la cabeza bajo el agua y escucha la gotera de la tina, ¿cierto? De la ducha cae una gotera, o de la toma de agua cae una gota, y la sientes bajo el agua y fuera del agua. ¿Dónde se siente más fuerte? Dentro. ¿Y por qué dentro? Porque el agua... Porque el, ¿Sí? ¿Cuántas? no, porque el líquido es un mejor, transmite mejor el sonido. Exactamente, y es por eso que tenemos líquido endolinfático, para transmitir con mejor, sin perder energía, este movimiento mecánico. Pues nosotros tenemos un movimiento mecánico que viene desde el aire, que mueve el tímpano, pero prontamente eso a través de los huesillos lo transmitimos a un líquido, y ese líquido lleva toda esa energía que se mueve de los huesillos hacia adentro, y esa frecuencia, esa amplitud de onda, va a ir a cierta parte de la cóclea a mover un cierto nervio. Y eso es lo que va a producir que la cóclea sea un órgano especializado en la discriminación del sonido. ¿Qué pasa cuando uno pierde la audición? ¿Cómo es perder la audición? ¿Qué significa perder la audición? ¿Cómo se pierde la audición? ¿Saben? Yo no. Bueno, ¿han ido a una fiesta y han salido con los oídos pitando? Que después de salir de la fiesta todavía siguen zumbando los oídos, sigue el pitido en los oídos. ¿Le ha pasado eso? Sí. Sí. ¿Y cómo es ese pitido? ¿Grave o agudo? Según yo es agudo. Agudo. A ver, ¿qué longitud de onda tiene más fuerza? ¿Los graves o los agudos? Hay que acordarse la gorda y cuando rompe la copa. ¿Con qué sonido lo hace? ¿Graves o agudos? A ver, lo digo desde un punto de vista más físico. Una longitud de onda amplia o grande y una longitud de onda corta. El de longitud de onda amplia, ¿qué tipo de sonido es? ¿Grave o agudo? Grave. Grave. Mientras más pequeña es la longitud de onda, como la energía que lleva esa longitud de Mayor. onda,
mayor, es inversamente proporcional. Por lo cual son los agudos los que tienen más energía. Cuando tú te enfrentas a un estímulo agudo de alta energía, lo que hace es que rompe los cilios. Y al romper los cilios, ese estímulo mecánico no puede ser transmitido de un estímulo nervioso, por lo cual va a imposibilitar. ¿Y qué sonidos dejamos de nosotros percibir? Los sonidos agudos. También eso ocurre con la edad. Mientras más uno envejece, menos sonidos agudos se empieza a percibir. Cuenta la historia cuando aparecieron los primeros teléfonos, los chicos utilizaban tonos agudos para hacer clave Morse y soplarse las respuestas de una prueba. ¿Por qué? Porque los profesores, como eran mayores, no percibían esos estímulos, no escuchaban esos pitidos. Lamentablemente eso me está pasando a mí. Yo hice un ejemplo con mi hijo, le hice un test de audición y él percibe más agudos que yo. Así que, ojo cuando utilicen audífonos y escuchen música con mucho volumen, que la sordera es acumulativa. Bueno, volvamos entonces, entendemos cómo se forma el oído interno, cómo se forma de esta placa óptica y cómo se forma esta cóclea y los conductos endolinfáticos desde el sáculo. De esa manera cambia de posición y se forma. El oído medio ya lo tenemos más o menos inducido, que se forma a través del fondo del tubo timpánico, a través de la primera bolsa faríngea, formando este conducto faringotimpánico, y este se asocia a los huesecillos. A medida que el tímpano se mueve al martillo, yunque y al estribo, estos se estimulan y van a empezar a activar distintos tipos de músculos que derivan del segundo arco y que están inervados en esa parte por el quinto y el séptimo paracraneal. Aquí vemos el oído, los conductos, esto ya es en el niño. El oído externo, para terminar de hablar de él, se forma de la primera hendidura faríngea, pero también se forma de 3 lóbulos que formamos entre el primero y segundo arco faríngeo. Esto va a provocar que se formen 3 montículos superiores y 3 inferiores. Del meato auditivo externo, el meato auditivo externo tiene una... Primero lo que se forma es que los primeros estadios, cuarta, quinta semana, se cierra, se oblitera, forma un tapón meatal, que después de la sexta, séptima semana se vuelve a abrir, ¿ya? Y al abrirse forma esta membrana timpánica. Y esta membrana timpánica tiene un mesénquimo interno muy delgado y 2 capas, una interna endodérmica y una externa ectodérmica. De la parte externa, lo que va a formar todo esto de la aurícula, del pabellón, se va a formar todo este oído externo, ¿ya? Entre el primer arco faríngeo y el segundo arco faríngeo. El pabellón auricular se forma por 6 proliferaciones, 3 en el primero y 3 en el segundo. Que lo que va a provocar eso es que van a rodear la hendidura faríngea, se van a fusionar y van a empezar a formar este oído. De esta manera, a las 6 semanas se ven estos 3 montículos superiores y 3 inferiores, 3 del primero, 3 del segundo arco faríngeo. Ya a las 8 semanas se ven fusionados, pero no está despegado el pabellón auricular del cuerpo. Y esto ya después de la sexta, después de la 10ª semana, se ve que empieza a despegarse este pabellón auricular y se forma la oreja completa.
Bueno, vamos a quedar hasta aquí. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, recuerden que tienen el foro y pueden hacerla a través del foro.